Hola, familia de 3ABN. Estamos tan contentos de que te unas a nosotros aquí para la escuela sabática. Estamos llegando al final, la última lección del estudio de este trimestre, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica que nos ha llevado por todo el Antiguo Testamento para entender la palabra de Dios y la profecía bíblica. Estamos en la lección 13 ahora, la última lección, que es Imágenes del Fin, así que toma tu Biblia y consigue una guía de estudio de la Biblia para adultos. Y si necesitas una, puedes descargar una gratis en 3abnsabbathschoolpanel.com y luego únete a nosotros mientras estudiamos. Bienvenidos, familia de 3ABN. Estamos muy contentos de que estén aquí mientras nos unimos para esta hora de estudio con la palabra de Dios ante nosotros. Y estamos agradecidos de que el autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que trabaja a través de hombres inspirados, nos inspire a entenderla mientras estudiamos juntos. Así que estamos en la última lección de este trimestre que fue escrita por Sean Boonstra y ha sido llamada Alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica, y nos ha llevado a través del Antiguo y Nuevo Testamento para que podamos entender la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Y estamos muy agradecidos de que apoyen esto, no solo viendo, sino compartiéndolo con otros que tienen preguntas que estos programas pueden responder, y apreciamos sus oraciones al igual que su apoyo financiero que Dios les inspira a brindar para ayudar a mantener este programa y otros en esta red, compartiendo el Evangelio en todo el mundo, y cada uno de nosotros lo hace individualmente como Dios nos inspira. Estamos en la lección número 13, que se llama Imágenes del Fin. Y antes de llegar a cada una de esas lecciones, me gustaría compartir con ustedes quién las presentará. A mi izquierda, junto a mí, tenemos a la hermana Jill Morricone. Muchas gracias, Daniel. El lunes veremos una obra de arrepentimiento. Se trata del capítulo 3 de Jonás. Está bien, el libro de Jonás. Y luego tenemos a la hermana Shelley Quinn junto a ella. Me encanta estar aquí. Y el martes estudiamos la fiesta de Belsasar. Y a continuación tenemos en la lección del miércoles al pastor Johnny Dinsey. Gracias. Es una bendición estar aquí. Tengo el secamiento del Éufrates. Muy bien, entrando en la historia de Babilonia. Y luego tenemos finalmente el último día del trimestre a James Rafferty. Es bueno estar aquí, Daniel. Tengo la lección del jueves. Ciro, el ungido. De acuerdo, suenan como lecciones maravillosas, cada una de ellas. Solo quiero recordarte que si deseas obtener una copia de las notas que usamos durante la presentación, solo tienes que ir a 3abnsabbathschoolpanel.com y hacer clic en un pequeño botón que dice Notas en la parte superior, y te llegarán cada semana y serán una bendición para ti. Me gustaría comenzar con una oración antes de empezar con la lección de esta semana. Pastor Rafferty, ¿podría orar por nosotros? Claro. Padre, queremos darte gracias nuevamente por esta oportunidad de abrir tu palabra, por el regalo prometido del Espíritu Santo. Queremos pedir que estés con cada uno de los espectadores, que guíe sus corazones y nuestros corazones hacia el cielo. Y al pasar por estas profecías, Padre, ayúdanos a estar listos para estos tiempos finales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me llamo Daniel Perrin y tengo la lección del domingo que es El profeta renuente. En las historias del Antiguo Testamento encontramos el esquema de eventos futuros para el pueblo de Dios y para el mundo, porque la enseñanza de esas historias revela la verdad presente para hoy. Con la mayor iluminación que Dios nos ha dado de buen grado, la aplicación de esas historias a nuestras vidas se vuelve más clara y específica para los tiempos en que vivimos. Así que en esta lección final estamos estudiando el intento de Dios de rescatar al imperio asirio a través de la historia de Jonás, el profeta Jonás. También estaremos viendo la caída de Babilonia. El texto de memoria para esta semana es Jonás capítulo 1 versículo 9, que tiene una clara conexión con los mensajes de los 3 ángeles. Entonces les dijo, «Este es Jonás, hablando a los que están en el barco». Y él respondió, «Soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar». Jonás fue el profeta del fin de los tiempos que se resistía. ¿Cómo es que Jonás es un profeta del fin de los tiempos, te preguntarías? Bueno, cuando Jonás finalmente comenzó a predicar, las familias de Nínive tenían solo 40 días hasta la destrucción. Eso es menos de un mes y medio. La copa de iniquidad de Nínive estaba llena y necesitaban ser advertidos ahora porque Dios amaba a las personas en esa ciudad. El tiempo era corto
y Jonás desperdició tiempo valioso. Tenemos la misión de Jonás y su mensaje hoy. El tiempo es corto. Las ciudades deben ser advertidas. ¿Qué pensarías de un médico que no le diría a un paciente que necesita poner sus asuntos en orden debido a su diagnóstico, que significa que su tiempo se está acabando? Tenemos un mensaje serio que se nos ha instruido contar al mundo, no solo debatirlo en la clase de escuela sabática, como un método para prepararnos para compartir ese mensaje y contarlo al mundo. ¿Qué significa renuente cuando pensamos en Jonás? Bueno, renuente significa dudar en comprometerse. Bueno, no estoy seguro. Lento para subirse al barco, lo cual es algo irónico ya que sí se sube a algo. Lento para subirse al barco, buscando una excusa o una objeción para que no tengas que participar. Pero desde el momento en que Jonás subió a bordo de ese barco, navegando en dirección contraria desde el puerto de Jope, no pasó Jonás de la categoría de reacio a la de rebelde. Este es el movimiento natural de las cosas tibias, reacio-renuentes. Los objetos tibios se enfrían. Y así la iglesia de la Odisea, renuente y tibia, finalmente termina convirtiéndose en rebeldes. Entonces, si no estamos familiarizados con la verdadera compasión por los perdidos, nos será difícil comprometernos con el mensaje de advertencia que Dios nos ha dado para compartir con los perdidos si no los amamos verdaderamente como lo hizo Jesús. Por la gracia de Dios, no quiero ser un profeta renuente, falto de la preocupación por los perdidos que Jesús tenía, y por la gracia de Dios, sé que no quiero ser un profeta rebelde, yendo en la dirección opuesta a la misión evangelística que Dios ha dado a su pueblo y a su iglesia en los tiempos finales. ¿Cómo se ve eso, sin embargo? ¿Cómo se ve un profeta renuente o rebelde hoy en día? Bueno, la palabra de Dios y su mensajera del tiempo del fin, Elena de White, nos han dado una imagen clara de que debemos trabajar para llevar el Evangelio a las ciudades, a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia, y no buscar la comodidad o la familiaridad, sino advertir al mundo: el tiempo es corto, Dios te ama, hay eventos inminentes que pronto ocurrirán y el destino eterno de cada persona será decidido. Tenemos que llevar ese mensaje. En cambio, un profeta rebelde va en dirección contraria y se divierte viendo una película y comiendo palomitas de maíz. Ver varios episodios de una serie en un servicio de streaming, o pasan horas investigando destinos de vacaciones con 30 pestañas abiertas en su teléfono y su computadora para encontrar el mejor lugar al que ir y disfrutar un poco. Relajación y diversión. Dios necesita relajación y recreación apropiada para su gente. ¿De acuerdo? Necesitamos momentos de descanso, pero a veces nos dejamos llevar por nuestro deseo y anhelo de algo solo para hacernos sentir bien, mientras la gente literalmente está muriendo espiritualmente en todas partes. Cuando se trata de visitar a nuestros vecinos, les hablamos de cosas espirituales, nos preocupamos por ellos, oramos por ellos, invertimos el mismo tiempo y energía en sus vidas espirituales como podríamos hacerlo en nuestro propio entretenimiento y diversión. Si esto se refiere a nosotros, tal vez necesitemos ser lanzados o arrojados por la borda del barco de estilo de vida en el que estamos navegando, porque va en la dirección equivocada, llevándonos en la dirección equivocada. Lección número 2. La lección señaló dos paralelismos poderosos entre Jonás y los mensajeros del tiempo del fin, que son el pueblo de Dios hoy. Y Jonás, esos paralelismos poderosos tratan con los mensajes de los 3 ángeles y salir de Babilonia. Y están realmente bien explicados en la lección, así que quiero que vayas y los leas allí. Pero me gustaría compartir 2 paralelos más, y probablemente encuentres otros al leer el libro de Jonás, paralelos entre su tiempo y nuestro tiempo hoy, pero 2 paralelos más entre Jonás y los mensajeros del tiempo final, y ambos provienen del capítulo 3, y sé que estoy abordando un poco lo que Jill va a leer. El capítulo 3, versículos 1 y 2.
Ahora vino la palabra del Señor a Jonás por segunda vez, diciendo, Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y este paralelo del tiempo del fin entre el ministerio de Jonás y el nuestro es que si no has estado involucrado en proclamar el Evangelio antes, Dios te llama a hacerlo ahora. Dios te llama a hacerlo incluso de una manera pequeña. Madres en casa lo están haciendo con sus hijos, lo están haciendo cuando hablan con sus vecinos y les llevan unas flores y comparten el amor de Dios poco a poco. Hazlo ahora. El paralelo del tiempo del fin número 2 proviene de Jonás capítulo 3, versículos 3 al 4. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, Dentro de 40 días Nínive será destruida. Tenemos que advertir a las ciudades. Las ciudades necesitan ser advertidas. Más de la mitad de la población mundial vive en grandes ciudades y necesitan ser advertidas. Nuevamente, debo decir, por la gracia de Dios, no quiero ser un profeta reacio, renuente o rebelde cuando Dios diga, ve. Hace 3 años, Dios impulsó a mi familia y a mí a dejar la comodidad familiar de donde vivíamos. Y alabo a Dios porque por su gracia dijimos que sí, vendimos nuestra casa, dejamos empleos seguros, nos despedimos de amigos de la iglesia y nos fuimos sin saber en ese momento aún donde Dios nos estaba llevando, pero saber que estábamos yendo a su mandato y en su mano. Y he compartido un poco sobre esto en el panel de la escuela sabática en el pasado, y Dios indicó claramente que su guía estaba aquí para 3ABN, proporcionando una posición de ministerio y un hogar y amigos, y todas las cosas con las que Dios apoya el ministerio. Pero a cada uno de los miembros de mi familia, Dios nos ha puesto inesperadamente en el corazón la carga de involucrarnos en una parte diferente del ministerio activo, y nos lo ha confirmado providencialmente de múltiples maneras a medida que nos hemos sometido a Él en oración día tras día. Una vez más, es un paso de fe hacia lo desconocido. Aunque no tanto como antes, pero nuevamente estamos dejando el hogar, dejando la iglesia, dejando amigos y dejando un campo de ministerio. Para cuando este programa se emita, habré dejado 3ABN por un periodo corto de tiempo, al menos. No por algo indigno sobre este ministerio. Este es un ministerio poderoso levantado por Dios, y estoy muy agradecido de ser parte de él, pero trabajaré con el Instituto de Capacitación Ríos de Luz para llevar a cabo el plan de Dios para educar a los jóvenes. Llevar el Evangelio rápidamente a las grandes ciudades, donde hay multitudes y multitudes sin advertir, va a ser un trabajo difícil, pero es una línea de trabajo que me alegra decir que Dios ha llamado a nuestra familia a participar en este momento. Así que estamos dispuestos y ansiosos por decir, sí, Señor, iremos donde nos lleves, aunque signifique dejar ir algunas cosas que pensé que tendría en mi vida por un periodo de tiempo mucho más largo. Como resultado, me entristece decirlo, es mi última oportunidad de participar en este panel de la escuela sabática, pero estoy agradecido de decir esto, que Dios guía mis pasos y Dios guía mis paradas. Y rezo para que eso sea cierto para cada uno de nosotros, que no seamos reacios o rebeldes cuando Dios diga, ve. Aunque a veces las paradas son más cortas de lo que esperábamos, y estoy agradecido de que mi familia tenga el privilegio de decir sí a Dios y estar en sintonía con Él. 3ABN, el panel de la escuela sabática. Estos socios del ministerio aquí han sido una gran bendición para mí personalmente, y agradezco a Dios por el privilegio de ser parte de este ministerio que Dios ha apoyado. Ha sido un regalo que no he merecido. Pero como con cada regalo que Dios da, sostenemos esos regalos con ligereza en nuestras manos. Decimos, Dios te pertenece. Cuando digas, ve aquí, ve allá, queremos responder, diré lo que quieras que diga, haré lo que quieras que haga, iré a donde quieras que vaya. Mi familia seguirá trabajando en el viñedo de Dios. Solo estaremos en un turno diferente y trabajando con un equipo diferente. Entonces, quiero animarte. Cuando Dios te llame, lo cual hará, lo cual está haciendo, di que sí. Amén. Muchas gracias, Daniel. Me siento un poco emocionada sentada aquí. Nos ha encantado tenerte a ti y a toda tu familia como parte integrante de este ministerio. Sé que en casa, encantados, lo que Daniel aporta a la mesa con la escuela sabática y las ideas. Dios te ha bendecido como maestro. Estoy emocionado de que vayas a usar esos dones de enseñanza con los jóvenes. Qué increíble bendición será eso, y solo oramos por la bendición de Dios y su unción sobre ti. Siempre decimos, una vez parte de la familia 3ABN, siempre parte. Y eso continúa. Sin duda.
Soy Jill Morricone. El lunes vemos una obra de arrepentimiento retomando realmente donde Daniel lo dejó con esta poderosa historia de Jonás, el profeta y misionero reacio. Solo estamos viendo el capítulo 3 de Jonás, así que tengo algunas conclusiones sobre el capítulo 3 de Jonás. Comencemos en el versículo 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: la enseñanza número 1, Dios nos da segundas oportunidades. ¿No estás agradecido por eso? Jonás falló la primera vez. Dios lo llamó y él fue en la dirección opuesta. Fue a Tarsis, se negó a obedecer, pero Dios no se rindió con Jonás. Dios lo llamó de nuevo. Dios te da una segunda oportunidad a ti y a mí. El siguiente verso, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Punto importante número 2. Dios da el mensaje que debemos dar. No es nuestro mensaje para crearlo, no es nuestro mensaje para decidirlo. Es la palabra de Dios y el mensaje de Dios. A veces creo que intentamos presentar nuestras propias tradiciones o nuestras propias fábulas, opiniones o teorías. Me recuerda a Pablo hablando con su hijo en la fe. Primera de Timoteo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, Dios nos da el mensaje y estamos llamados a proclamar el mensaje que Él da. Y a veces nos preocupamos, Shelley, sobre el mensaje que debemos dar. No estoy seguro si estoy preparado o si estoy listo. Pero Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces tú y yo estamos llamados, como dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, a predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos al versículo 3. Estamos en Jonás 3, versículo 3. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. La tercera conclusión. Actúa con obediencia cuando Dios te llama. Jonás se levantó y fue. Obedeció según la palabra del Señor. Ahora, ¿obedeció con un corazón justo y sumiso? Si llegas a Jonás, capítulo 4, descubres que todavía hay algunas cosas en su carácter que Dios está tratando de resolver aquí. Me recuerda a 1 de Samuel 3:10, cuando Dios llamó a Samuel, cuando era solo un niño pequeño. Ahora el Señor vino, se detuvo y nos llamó otras veces Samuel, Samuel. ¡Samuel! ¿Y qué dijo Samuel? Habla, Señor, tu siervo escucha. Estamos llamados a escuchar cuando Dios llama. Me recuerda a Abraham, el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Avanza cuando Dios llama. Eso es lo que Daniel y su familia están haciendo ahora mismo. Avanza cuando Dios llama. Leamos el siguiente versículo. Estamos en Jonás 3, versículo 4. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Mensaje importante. Número 4. Entregar el mensaje de advertencia. ¿Qué mensaje estamos llamados a proclamar? Me recuerda al mensaje de los 3 ángeles que se expanden en Apocalipsis 18, versículo 2. Clamó con voz potente, diciendo: Babilonia la grande ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios. Si saltas al versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Debemos dar el mensaje de advertencia. Salid de ella, pueblo mío. Me recuerda a Marcos, capítulo 1, versículo 4. Cuando Juan vino bautizando en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si vas al versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Estamos llamados a predicar el Evangelio eterno, este mensaje de arrepentimiento y la urgencia de los tiempos. Hay una advertencia solemne para cualquiera del pueblo de Dios que está llamado a proclamar ese mensaje de advertencia. Ezequiel 3 lo expresa de esta manera. Ezequiel 3, 17 y 18. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, mi palabra, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso es fuerte, Shelley. Estamos llamados a hablar y entregar el mensaje cuando Dios nos llama. Volvamos a Jonás 3. Estamos en el versículo 5 ahora. El pueblo de Nínive creyó en Dios, proclamó un ayuno y se vistió de saco desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Conclusión número 5. La transformación es posible. Si hubieras mirado a la gente de Nínive, si hubieras mirado a los asirios, Nínive, por supuesto, es la capital del imperio asirio, ¿habrías dicho que el cambio era siquiera posible con un pueblo tan malvado como ese? Ellos adoraban a otros dioses. Practicaban la prostitución en los templos. Practicaban el sacrificio de niños y el aborto. Trataban a otros de manera cruel. Les quitaban la nariz y las orejas a sus prisioneros, dejándolos mutilados de por vida. Hubo inmoralidad, idolatría, asesinatos e incesto. Practicaron gran maldad y sin embargo se arrepintieron. Sin embargo, volvieron a Dios. La transformación es posible. Puede que sientas que has ido tan lejos o hecho tanto que Dios no puede perdonar y Dios no puede restaurar, pero el Señor Jesús te ama. Y el cambio y el arrepentimiento son posibles gracias a la sangre de Jesús. Jonás, capítulo 3. Verso 6. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Conclusión número 6. El cambio puede realmente comenzar con un laico. Ya sabes, puede comenzar con el liderazgo, pero en este caso, el pueblo ya había comenzado a arrepentirse y la noticia llegó al oído del rey. A veces comienza con el liderazgo y a veces comienza con los laicos. Eso significa que todos tenemos una responsabilidad ante Dios de arrepentirnos cuando Dios llama a nuestros corazones. Me recuerda a Roboam. Esto es segunda de Crónicas 12:1. Cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Reinó y se fortaleció a sí mismo, abandonó la ley de la tierra y todo Israel con él. Si eres un líder, tienes una responsabilidad tremenda porque la gente te seguirá. Pero si eres laico, también puedes tener una responsabilidad tremenda porque los laicos influyeron en el rey. Vamos al versículo 7. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Lección número 7. Arrepentimiento personal. El rey se arrepintió. Luego estableció esta declaración. Animó a otras personas a arrepentirse. Y luego, en el versículo 10, ¿qué sucedió? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Esto es lo que llamamos una de esas profecías condicionales, donde se basa en las personas. La respuesta. La nación se arrepintió. Jeremías 18, versículos 7 al 10, dice: en un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos, para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. En este caso, la gente se arrepintió y Dios tuvo misericordia y extendió el tiempo de prueba de la gente.
por así decirlo. Ahora bien, algunas profecías no son condicionales. No depende de la respuesta de la persona, pero este en particular sí lo fue. La conclusión que saco de esto, conclusión número 8, nuestro Dios es misericordioso. No quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Amén, alabado sea el Señor, que Dios puede cambiar corazones. Vamos a hacer una pausa para un momento misionero de 3ABN y regresamos enseguida. Hola, soy Greg Morricone. Me alegra que te hayas unido a mí en el momento misionero de 3ABN. Dean y Hilda habían disfrutado de la buena vida durante años, apoyando su festival local al punto de ser elegidos rey y reina de Mardi Gras. Pero de repente, su ciudad natal en Luisiana fue golpeada por 2 huracanes, una marejada ciclónica tropical, una ola de frío récord, lluvias torrenciales y un tornado en rápida sucesión. Eso definitivamente captó la atención de Dean. Comenzó a leer su Biblia todos los días y la frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 llamó su atención. Una rápida búsqueda en Google de esas palabras lo llevó al pastor Doug Batchelor y Amazing Facts, y luego a 3ABN. Lo que aprendió mientras veía fue emocionante y pronto habló con Hilda compartiendo, creo que he encontrado la pieza que faltaba. Hilda dice que instantáneamente reconoció las verdades bíblicas que había leído hace muchos años cuando era una niña en 5º grado, y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara una iglesia adventista del séptimo día local. A medida que aprendieron más, entregaron con entusiasmo su vida antigua por una nueva en Jesucristo, y ahora comparten estas nuevas verdades con todos los que conocen. Son miembros muy activos de su iglesia, y estamos muy agradecidos al Espíritu Santo que los llevó a encontrar más verdades a través del ministerio de 3ABN. Tendré otra historia para ustedes la próxima vez en 3ABN Mission Moment. Bienvenidos de nuevo. Alabado sea el Señor por la obra de Dios en las vidas de las personas. Vamos a continuar ahora con la lección del martes. Gracias, Daniel y Jill. Lecciones hermosas, hermosas. Soy Shelley Quinn. Tengo el martes la fiesta de Belsasar. En 612 a.C., una coalición de los medos y los babilonios humilló a la ciudad de Nínive. Pero después, ¿qué pasó? Babilonia probablemente vivieron la época más próspera que habían experimentado. Tuvieron un renacimiento. Babilonia creció en riqueza e influencia y eran la reina del mundo. Entonces, lo que vamos a descubrir es que Nabucodonosor se enorgulleció. Hablamos sobre la estatua, pero hasta donde sabemos lo que él va a hacer en el reino cuando lleguemos allí. Déjame leerte eso. Lo que pasó es que Daniel le dice, oye, Dios va a, tú sabes, Nabucodonosor, no soy yo el que ha desarrollado todo esto. Él no reconocería a Dios. Daniel le dice, 7 tiempos van a pasar sobre ti. Por 7 años, Nabucodonosor estuvo en el campo como una bestia. Y finalmente, en Daniel, capítulo 4, versículo 34, dice, al fin del tiempo. Esto en realidad está escrito por la mano de Nabucodonosor y está en la Biblia. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé, glorifiqué al que vive para siempre. Ahora finalmente se ha convertido, reconociendo a Dios como el Dios, no como un Dios entre su panteón de dioses. Él dijo, su dominio es un dominio eterno. Su reino es de generación a generación. Así que, aleluya. Pero ahora el siguiente relato que encontramos que Daniel proporciona es sobre el sucesor de Nabucodonosor, Belsasar. Y esto está en Daniel 5, versículos 1 al 31. Solo voy a resumirlo para ti porque es mucho para leer. Pero lo que sucedió, Belsasar tiene un banquete. ¿Y qué fue lo que finalmente lo hizo caer? Pues este hombre, esta historia, está llena de lecciones sobre el orgullo y la arrogancia. Te recuerda la caída de Lucifer, ¿verdad? Y también muestra que Dios es soberano. El juicio resulta en la caída de Babilonia. Así que
contrasta dos tipos de respuestas a Dios. Tenemos a Nabucodonosor, quien tiene un verdadero arrepentimiento de corazón. Realmente llega a conocer al Señor. Y luego tienes a Belsasar, que es desafiante, es rebelde, es arrogante. Así que la arrogancia de Belsasar se encuentra en Daniel, capítulo 5, versículos 1 al 4. Comienza con el rey organizando este gran banquete y él es un banquete lujoso para miles de sus nobles. Y con arrogancia e irreverencia, ¿qué hace? Ordena que los utensilios del templo santo de Dios, del lugar sagrado, sean llevados a la fiesta. Y él bebe vino de estos recipientes y luego alaba al Dios de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, todos sus dioses, mientras bebe de estos recipientes que fueron consagrados por el Señor, dedicados al templo, pero confiscados cuando Babilonia capturó Jerusalén. Entonces, este acto de profanación muestra que no tiene absolutamente ningún respeto por el Dios de Israel. Entonces, en el capítulo 5 de Daniel, versos 5 al 9, y sé que vas a tratar parte de esto, así que no entraré en todo. Así que aquí, en medio de la fiesta, un evento sobrenatural ocurre y detiene la celebración, porque de repente ven una mano y un dedo escribiendo en la pared estas palabras extrañas que voy a dejar que Johnny explique, y la arrogancia de Belsasar se convierte en terror. Quiero decir, sus rodillas chocan, su rostro palidece, su confianza se desmorona. Y ninguno de los sabios puede interpretar qué se está diciendo. Y esto está sumando a su angustia. Entonces, lo que vemos en Daniel 5, versículos 10 al 28, la reina se adelanta y recuerda, creo que es la reina madre de Belsasar. Y Daniel, este hombre que es conocido por poder interpretar sueños, sabe que puede descifrar misterios y es sabio. Así que llama a Daniel ante él. Lo hace Belsasar. Le promete a Daniel todo tipo de recompensas y Daniel las rechaza, pero habla con valentía. Le recuerda a Belsasar del viaje de Nabucodonosor y él cómo pasó del orgullo a la humildad. Y reprende al rey por no seguir los pasos de su antecesor. Entonces, esto es lo que dice la lección. Después de relatarle al rey la caída y luego la restauración de Nabucodonosor, Daniel le dice en Daniel capítulo 5, versículo 22, Y tú, su hijo, Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. la lección continúa diciendo, es decir, aunque tuvo la oportunidad de conocer la verdad. A veces creo que la gente dice, oh, bueno, si las personas no conocen la verdad, no son responsables. Creo que Dios nos considera responsables por aquello que tenemos la oportunidad de aprender. Y Él dice, aunque tuviste la oportunidad de conocer la verdad, podría haber incluso presenciado de primera mano lo que le sucedió a Nabucodonosor, eligió ignorar esos hechos y siguió el mismo curso de acción que acarreó tantos problemas a su predecesor. Fin de la cita. Así que, como la interpretación de Daniel enfatizó que las acciones de Belsasar tienen consecuencias, que su desafío deliberado a Dios y el mal uso de sus objetos sagrados ha sellado su destino, ha ido demasiado lejos. Esa misma noche, los medos y los persas irrumpieron en la ciudad. Belsasar fue asesinado, Babilonia cayó y cumplieron la interpretación de Daniel y el juicio de Dios, ¿verdad? Así que esto resalta la soberanía de Dios sobre las naciones, resalta la inevitabilidad de su justicia. Pero quiero contrastar solo por un momento las respuestas de Nabucodonosor y Belsasar. Ahí hay lecciones espirituales profundas solo comparando estos dos. La respuesta sincera de Nabucodonosor, aunque al principio era orgulloso y egocéntrico,
y a través de pruebas personales llegó a reconocer al Dios creador del cielo como el único Dios que reinaría para siempre. A veces pasamos por cosas y nos preguntamos, ¿por qué está sucediendo esto? Y Dios está tratando de llamar nuestra atención y enseñarnos algo. Pero Él respondió con un sincero arrepentimiento y adoración a Dios. Y su transformación demuestra el poder de la humildad y un corazón contrito. ¿Sabes lo que es la humildad? La humildad es la total dependencia de Dios. Así que ahora, ese es Nabucodonosor. Veamos a Belsasar. Belsasar tenía conocimiento intelectual. Ahora, el contraste es que él tenía conocimiento de cómo Dios trató con Nabucodonosor, pero eligió ignorar esos tratos. Su corazón estaba endurecido por el orgullo, la arrogancia y el desafío, y a pesar de presenciar el poder de Dios en la vida de Nabucodonosor, se negó a arrepentirse. Confiaba en su entendiendo, dependía de su propia fuerza. Su conocimiento de la soberanía de Dios en su mente no fue suficiente para salvarlo sin una respuesta sincera del corazón. Así que la diferencia crucial entre el reconocimiento intelectual, como Belsasar, y la sumisión sincera a Dios. Quiero decir, no hay nada se puede comparar. No podemos comparar. Por favor, escucha. El conocimiento solamente intelectual lleva a la complacencia y el orgullo, y carece de la transformación de la fe genuina. El conocimiento del corazón implica humildad, arrepentimiento y disposición para seguir la guía de Dios. Amén, amén, alabado sea el Señor. Bueno, ahora vamos al secamiento del Éufrates, y en realidad es el río Éufrates. Este es el segmento del miércoles de la lección. Mi nombre es John Dinsey y te invito a seguir escuchando porque vamos a continuar desde donde la hermana Shelley se quedó y continuamos en el capítulo 5 de Daniel. Pero antes de leerlo, quiero contarte lo que la lección nos pide en este día en particular. Dice leer Daniel capítulo 5, versículos 18 al 31 y Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 19. ¿Y qué paralelismos encuentras entre algunas de las plagas del Apocalipsis y la historia de Babilonia, la caída de Babilonia? Entonces, aquí continuamos y Belsasar tiene este banquete y es interesante que Daniel sea traído. Hay un hombre en tu reino. Eso puede decirte lo que significan estas palabras. Recuerda, las palabras fueron escritas en la pared por una mano sin sangre. Y como dijo Shelley, voy a comenzar a leer rápidamente en el versículo 18 para retomar la idea. Dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Esto nos deja saber que Dios es quien establece a los reyes y los derriba. Verso 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien le placía, mataba, y a quien le placía, daba vida. Engrandecía a quien le placía, y a quien le placía, humillaba. Recuerda, él representaba esa cabeza de oro. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Repito, depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y este es un mensaje para nosotros. El orgullo es un obstáculo para aceptando a Dios y manteniendo un espíritu humilde ante el Señor. El orgullo debe ser humillado ante Dios Todopoderoso, y Nabucodonosor fue elevado debido a la gloria que Dios le había entregado. Él pensó que era yo he hecho esto. Versículo 21. Fue echado de entre los hijos de los hombres. Su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su habitación. Le hicieron comer hierba, como al buey, y su cuerpo se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. El Dios Altísimo reina en el reino de los hombres, y designa a quien él elige. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, y quiero solo mencionar aquí y decir, ya sabes, vemos una imagen aquí de Dios, hablando con estos reyes,
dando a Nabucodonosor una visión y su hijo sabía todo esto, y creo que incluso los líderes de hoy de estas naciones, Dios de alguna manera trata de alcanzarlos, para que puedan hacer lo mejor para su gente y para el mundo. Por supuesto, el orgullo puede convertirse en un obstáculo, un muro, pero Dios se acerca a ellos a través de las personas, a través de las circunstancias, tratando de hacer que hagan lo correcto. Y si no lo hacen, cosas terribles, consecuencias pueden venir, como lo que le pasó a Nabucodonosor. Ahora, no escuchamos que este tipo de cosas sucedan hoy en día, pero Nabucodonosor fue restaurado porque se humilló a sí mismo. Y ese es un mensaje para nosotros. Humíllate y el Señor puede darte restauración. Déjame continuar aquí. En el versículo 24, por eso, de su presencia, envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. A cada uno de nosotros se nos va a pesar en las balanzas. Vamos a ser pesados, juzgados por el Dios Todopoderoso. ¿Y cuáles serán los resultados de esa evaluación, de ese juicio que sea bueno para ti? Y esto solo puede ser bueno para ti si te entregas al Señor, te humillas ante Él y permites que sea parte de tu vida y que lo elijas como tu Salvador. Ahora, esa misma noche, lo que dijo Daniel ocurrió, como has oído. Daniel 5:29. Entonces Belsasar mandó vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué? Porque él no se humilló. Sabes, las naciones se levantan y caen, y Nabucodonosor tuvo el Señor, dándole el privilegio, fue un reino poderoso. Pero a veces los reinos caen por debilidad, por un liderazgo pobre, y este hombre está haciendo lo incorrecto en el momento incorrecto. Quiero leerte de la lección. Es muy interesante aquí. Leí esto hace muchos años y me alegra que también lo hayan incluido en la lección. Uno de los puntos fuertes de Babilonia era el río Éufrates, que fluía bajo sus murallas y proveía a la ciudad de un suministro ilimitado de agua. Pero ese resultó ser a la vez su punto débil. Nitocris, una antigua reina babilónica, había realizado obras a lo largo del río con el fin de convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. Durante el proceso, desvió el río hacia un pantano para que los obreros pudieran trabajar con comodidad. Ciro se dio cuenta de que podía hacer lo mismo y disminuyó el nivel del Éufrates lo suficiente como para que sus tropas pudieran penetrar en la ciudad por debajo de la muralla. Una vez traspuestas las murallas, descubrió que los muros defensivos que bordeaban el río a lo largo de la ciudad estaban desguarnecidos. ¿Por qué? Tenemos una muralla poderosa aquí. ¿Y quién va a penetrar esta muralla? Pero no sospechaban que alguien vendría bajo las murallas secando el río. ¿Por qué? Estaban teniendo una gran fiesta. Era un momento de gran celebración y la ciudad cayó en una sola noche. El antiguo historiador griego, Heródoto nos cuenta que quienes vivían en el centro de Babilonia no tenían idea de que los suburbios habían caído, pues era una época de fiesta y todos estaban entregados a la danza y los placeres. Entonces, ¿qué les pasó a las personas? Fueron tomadas por sorpresa. Fueron tomados por sorpresa, y esto es algo importante a tener en cuenta mientras vamos al capítulo 16 del Apocalipsis. Capítulo 16 del Apocalipsis, comenzando con el versículo 12. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para que el camino de los reyes del este estuviera preparado.
¡Guau! Vas a escuchar más sobre el secamiento del río Éufrates en un momento cuando el pastor James continúe y dice aquí, versículo 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y note aquí lo que dice. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Muy interesante lo que se presenta aquí. Ahora, por supuesto, el secamiento del río Éufrates es un término simbólico. Tú, como dije, vas a escuchar más sobre eso en un momento. Pero nota que después de decir estas cosas y estos espíritus como ranas, espíritus de demonios, haciendo señales, te menciona, he aquí, vengo como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón? ¿Envía un correo electrónico? ¿Envía un mensaje de texto? ¿Voy a llegar a tal hora? No. Ellos observan y miran y llegan por sorpresa. En la segunda venida de Jesucristo tomará a muchos por sorpresa. No porque no supieran que Él venía, es porque estaban en rebelión. Vamos a movernos rápido. Continuamos en el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Y qué pasa aquí? La forma de los reyes del este es como una sorpresa que llega. Jesús, el pastor James, va a continuar eso. Voy a leer de la lección rápidamente aquí. Al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, Jesús advirtió a sus discípulos. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto. Si el padre de la familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Mateo 24, 42 y 43. Al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús en una multitud de detalladas profecías. Es por sorpresa que, al final, la gente se quedará impactada y ellos están siguiendo con sus asuntos, sus festividades, y Cristo los toma por sorpresa. Amén. Gracias, John. Ahora, hay un mensaje aquí que se está comunicando. Cristo vendrá por sorpresa, así que necesitamos más que solo conocimiento intelectual. Necesitamos conocimiento del corazón. Y aún para el mayor de los pecadores, todavía hay esperanza. Todavía hay misericordia, ¿verdad? Pero debemos abandonar nuestra experiencia tibia y necesitamos ponernos en el camino con Dios, ¿verdad? Así que el estudio de la lección para el jueves, mi nombre es Pastor James Rafferty, y la lección del jueves se titula Ciro el Ungido. Pero realmente se trata de Apocalipsis capítulo 16. Hay una alusión aquí en Apocalipsis 16 a toda la experiencia de la caída de Babilonia. Por supuesto, vemos eso en Apocalipsis porque Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 hablan de la caída de Babilonia. Pero en el capítulo 16 del Apocalipsis específicamente se habla de cómo las aguas se secan. Ahora sabemos que eso fue literal en la historia porque Ciro fue de hecho el ungido de Dios y él llegó a conquistar Babilonia. Y por supuesto, para hacer eso, las aguas literales fueron secadas. Pero en Apocalipsis 16, estas aguas representan otra cosa. Representan el sistema de apoyo espiritual para la Babilonia espiritual. Y ese sistema de apoyo se encuentra en Apocalipsis 17, verso 15, como naciones, tribus, lenguas y pueblos. Todo el mundo, se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, va a apoyar este sistema. Van a seguir a estos poderes terrenales, imponer la marca de la bestia, asegurarse de que nadie pueda comprar o vender e incluso traer la amenaza de muerte al pueblo de Dios. El sol quema a los hombres, aquellos que querían la oscuridad en lugar de la luz. Así que la oscuridad es tan densa que se muerden la lengua de dolor. El sistema de apoyo económico de Babilonia se está derrumbando. Y eso prepara el camino para los reyes del este. Ahora, los reyes del este en la caída literal de Babilonia son los medos y los persas, ¿verdad? Tenemos a los reyes del este llegando y ellos, en cierto sentido, rescatan al pueblo de Dios. Los reyes del este en la Babilonia espiritual, en la caída de la Babilonia espiritual, son Jesucristo y el Padre.
Y sabemos esto porque al leer las palabras de Cristo, Él nos dice, por ejemplo, en el capítulo 26, versículo 24 de Mateo, Jesús le dijo, es decir, al sumo sacerdote cuando estaba siendo juzgado ante Caifás, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que Jesucristo va a venir a la derecha del poder que es el Padre. De hecho, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 dice, cuando los malvados están corriendo hacia las rocas y montañas, porque Jesucristo está regresando, dice allí en el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ese es Dios el Padre. Y de la ira del Cordero, ese es Jesucristo. Entonces, los reyes del este están siendo preparados por el secamiento de las aguas, el sistema de apoyo para Babilonia. La gente está de pie a lo lejos. Los comerciantes, los grandes hombres en Apocalipsis 18, están de pie a lo lejos. Están llorando y lamentándose al ver finalmente caer a Babilonia. Por supuesto, miramos en el contexto de la historia para encontrar esta alusión. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 22 y 23, vemos que la historia de Ciro se asemeja en cierto sentido a la de Nabucodonosor. Aquí dice en el versículo 22 del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová, su Dios, con él, y suba allá. Dios nos está llamando a ir a Sión. Dios nos está llamando a ir al templo del Señor, al santuario del Señor. Y Dios está usando a este rey pagano para llamar a su pueblo. Y sabes, no todos dejaron Babilonia, quienes profesaban ser parte del pueblo de Dios. No todos van a defender a Dios en estos últimos días, desafortunadamente. Y así, vemos el paralelismo aquí. Pero es interesante porque Dios usó a Ciro y a los medopersas para proclamar la restauración del reino, pero Dios también usó a Nabucodonosor para ponerle fin. En otras palabras, cuando Dios quiso traer juicios, usó a un rey pagano llamado Nabucodonosor. Y cuando Dios quiso liberar a su pueblo, usó a otro rey pagano llamado Ciro. Leemos sobre esto en Jeremías capítulo 27, versículo 6. Observa lo que dice aquí. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Así es, Babilonia. Nabucodonosor es su siervo, y ¿quién será salvado eventualmente en el cielo? Como Shelley compartió, él tiene un testimonio, su propio testimonio personal. Él venció por la palabra de su testimonio, que es Daniel capítulo 4, y por la sangre del Cordero, y así él se convierte en Dios. También le he dado las bestias del campo para que le sirvan. De hecho, en Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, nota lo que dice sobre la caída de Jerusalén. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto ha pasado muchas veces en la Biblia. Vemos a reyes viniendo y fuerzas rodeando, y el pueblo de Dios ora, llora y pide a Dios, como lo hicieron los asirios, clamando en silicio y ceniza para que los libre de esta nación. ¿Hizo el pueblo de Dios eso cuando Nabucodonosor sitió Babilonia? Dios realmente tenía un plan para ellos. Como Daniel compartió en una sesión anterior, se suponía que debían rendirse ante las fuerzas de Babilonia y aceptar los juicios de Dios. Y ellos no lo harían, lucharon. Y entonces, lo que sucede es, versículo 2, Daniel capítulo 1, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que vemos a Dios usando a Nabucodonosor, en cierto sentido, para traer juicios a su pueblo. Al pueblo de Dios, a su pueblo profeso. Vemos a Dios usando a Ciro para hacer lo mismo. ¿Por qué no haría Dios lo mismo al final de los tiempos? Pero estamos tan asustados por la marca de la bestia, estamos tan asustados de esa bestia del mar y estamos tan asustados de esa bestia de la tierra. Amigos, Dios todavía está a cargo, ¿verdad? Él todavía tiene el control. Y lo que está haciendo aquí, porque Dios llamó a ambos reyes para hacer un trabajo para él, quiero decir, Nabucodonosor destruyó el templo de Dios, Ciro construyó el templo de Dios. Dios está trabajando para llevar a su pueblo a donde necesitan estar. Todas las cosas funcionan juntas para bien para aquellos que aman a Dios, a los llamados. Así que los poderes terrenales en Apocalipsis 13 en realidad están ayudando a preparar al pueblo de Dios para el cielo. Así es como debemos ver esto. Son poderes terrenales que finalmente obligan al pueblo fiel de Dios a cortar todos los lazos con el mundo.
Hemos terminado con nuestro teléfono, hemos terminado con nuestros medios, hemos terminado con todas estas distracciones, todas estas cosas que nos distraen, o estamos desconectados o estamos perdidos, una de dos. Y podemos tomar todo ese tiempo que hemos perdido en el mundo, en nuestros deportes y nuestro entretenimiento. Y podemos enfocarnos en ser testigos para Dios, porque sabemos que cuando llegue la marca de la bestia, eso será todo. Jesús está en camino. Quiero decir, este es el final de los tiempos para nosotros. No estamos perdiendo el tiempo más, ¿verdad? Y eso es lo que vemos como el enfoque. Este es el tema que vemos en el capítulo 16 de Apocalipsis. El capítulo 16 de Apocalipsis habla de que esta es la plaga, los ríos secándose, pero luego tiene esta pequeña explicación, si se quiere ver así, en los versículos 13 al 16. Ahora, 13 al 16 no están ocurriendo bajo esta plaga. Del 13 al 16 son una explicación que nos ayuda a entender cómo debemos prepararnos ahora mismo para la plaga que está por venir. Porque cuando todo el mundo esté aislado, cuando estemos aislados del mundo, cuando esas aguas se sequen, queremos no ser parte del mundo, sino ser parte del pueblo remanente de Dios. Entonces, dice aquí, verso 13, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y así vemos las ranas como una ilustración, una alusión a las plagas. ¿Y cuál fue la plaga de las ranas? ¿Qué las hacía tan terribles? Estaban por todos lados. Estaban en las alcobas, estaban en el pan, simplemente estaban por todos lados. Así que tenemos estos espíritus impuros. Están por todos lados. Están por todos lados. ¿Sabes? No puedes ir a ningún lugar de este mundo sin ser inundado por los medios, ser inundado con mensajes de estos espíritus impuros, tratando de captar tu atención, desviarte de Jesús, ¿verdad? Y luego él dice, versículo 14 o versículo 15, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Este es el mensaje para nosotros hoy. Hoy necesitamos aferrarnos a las vestiduras de Jesucristo. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos manteniendo nuestro enfoque en Jesús, siguiendo al Cordero donde quiera que vaya. Luego continúa en el versículo 16 diciendo esto, y él, estos son los espíritus impuros. Él, Satanás, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. El lugar, el valle, en la base del Monte Carmelo, el lugar de la decisión. Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo. Sigue al mundo o sigue a Dios. Ese es el mensaje ahora mismo. Y dice, los reunió. ¿Saben qué significa esa palabra reunir? En griego significa entretener, para entretener. Nos están entreteniendo fuera del reino de Dios, y el entretenimiento está tomando posesión de nosotros, y es hora de que hagamos lo que hizo Daniel. Es tiempo de un ayuno de Daniel de la comida y la bebida de Babilonia. 10 días. No puedo deshacerme de mi teléfono celular por 10 días. No puedo deshacerme de mis redes sociales por 10 días. Bueno, eso significa que realmente necesitas hacerlo si estás tan enganchado, tan adicto que no puedes deshacerte de eso por solo 10 días. Y por supuesto, Dios tomará esos 10 días y los convertirá en 10 años. Los convertirá en todo el tiempo que queda hasta que Jesús venga. Este es un mensaje para nosotros hoy. Tenemos que darnos cuenta de que estamos siendo entretenidos y en el lado equivocado de la batalla de Armagedón estamos eligiendo por el mundo en lugar de por Dios, y Dios nos está llamando a tomar una decisión por Él. Amén. Poderosa conclusión para este trimestre. Alabado sea el Señor por su amor y por sus mensajes a través de la profecía bíblica. Vamos a terminar con algunos comentarios finales ahora mismo. He sido bendecida todo este trimestre y lo que me recuerda una y otra vez es que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Y hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Estoy muy centrado en la idea de conocimiento intelectual frente al conocimiento del corazón. Conocimiento intelectual, eso es algo que tenía Belsasar. El conocimiento del corazón significa que Nabucodonosor aceptó el amor de Cristo, aceptó el amor de Dios y decidió arrepentirse y seguir al Señor. Y eso es lo único. Entró en una relación de pacto con Dios. Eso es lo único que nos va a llevar allí. Amén. En Apocalipsis 22 dice, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús, y me uno a Juan al decir eso. Amén. Juan capítulo 4, versículo 24, retomando lo que dijo Shelley, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Necesitamos el conocimiento intelectual, pero también necesitamos el corazón, necesitamos ambos para estar firmes en la verdad espiritual e intelectual para que no podamos ser movidos.
Dios nos ama tanto y no desea que nadie perezca. No hay necesidad de ser sorprendidos porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber para cambiar de mente y de corazón. Ha sido un gran estudio juntos. El próximo trimestre, la próxima semana, estudiaremos el libro del Éxodo. Y déjenme decir, encuentren a Jesús aquí cada día y encuéntrenme en el cielo. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial amoroso, nos has llamado de la oscuridad a tu luz maravillosa, has derramado tu amor sobre nosotros a través de tu palabra y del sacrificio de Jesús. Cambias nuestros corazones para que podamos unirnos en la proclamación, compartiendo fielmente el amor de Jesús con el mundo. Te amamos. Amén.